diga las fechas quirúrgicas como ciencia cierta, o bueno, inconvenientes de ese estilo, o no sé, resuelven dar de baja una solicitud porque no se va a operar el paciente por algún motivo y esa información no le llega al área administrativa. Ese es uno de los problemas principales. Entonces, bueno, reforzar esto, que es importante que esa comunicación exista, que es importante que cuando no existe esa comunicación por algún inconveniente X, nos lo pueden hacer llegar y podemos hacer una capacitación directamente con los servicios. Pero bueno, tiene que haber un vínculo muy fluido entre todas las áreas que intervienen en el proceso para que todos los expedientes inicien y terminen. Es un poco como el mantra que podemos decir de alguna manera para este año. Necesitamos que se haga un seguimiento pormenorizado de todos los expedientes. Sabemos que es muchísimo para todos ustedes, pero imagínense que si todos ustedes tienen el muchísimo de cada hospital, bueno, nosotros tenemos el muchísimo de todos los hospitales, entonces termina siendo muchísimo al cuadrado. En ese sentido, bueno, sí reforzarles y pedirles por favor que tengan en cuenta que cada expediente o solicitud que se inicia tiene que tener un fin, sea, bueno, en el mejor de los casos el perfeccionado con la operación o la entrega del material, y después el postquirúrgico y el circuito de pagos completo. Los expedientes terminan cuando se libró el pago o cuando se hizo la baja correcta. El expediente está o en guarda o en pago. No puede haber un camino intermedio. Han quedado del año pasado muchísimos expedientes que quedaron perfeccionados y no sabemos si el paciente se operó, si el paciente, no sé, se mudó a otro país o qué pasó. Y eso no puede pasarnos porque no podemos estar rastreando paciente por paciente de esa manera. En ese sentido, nos parecía importante quizás ayudarlos a leer los expedientes. Nosotros armamos, que está en el instructivo, un mapita, ahí está, creo que ahí lo están pudiendo ver. Bueno, ¿cómo hacer un correcto seguimiento del expediente? Esto creemos que los va a ayudar para justamente eso, ¿no? Que ustedes puedan saber cuáles son, una vez que ustedes generan los expedientes, cuáles son las áreas que intervienen dentro del ministerio y los procesos que ustedes pueden llegar a hacer o reclamarnos o lo que sea. Entonces, en verde arriba a la izquierda, bueno, ustedes generan el expediente. Cuando generalmente, bueno, los que vienen al ministerio y están más tiempo son los de cirugía individual o los de stock. Eso, como ustedes saben, va a una auditoría médica, que es el primer cuadradito. El buzón generalmente es CPS. Puede ser que obviamente después lo tome una persona particular, no un médico auditor. Después el segundo paso va a compras, donde se hace un segundo análisis de la documentación del paciente. Ahí tienen que constatar las negativas, que esté el documento, todo eso. Después va a compras, pero al área de gastos, a contable, y hasta que nos llega a nosotros, que es la DP, no, perdón, a DTA. Ahí ellos confeccionan la dispo y después nos llega a nosotros, que es DPH. Ya con la firma. Claro, ahí es casi la totalidad del expediente. Se constató toda la documentación que ustedes subieron, se aprobó médicamente, se aprobó legalmente, se giró el presupuesto, se hace la firma. Después va al área de compras, se ejecuta el presupuesto, se interviene en PBAC, ahí le sale al proveedor, ¿sí? Es casi el anteúltimo cuadradito antes de perfeccionamiento. Le sale al proveedor, vuelve al hospital y ahí ustedes ya pueden ver que está perfeccionado, ¿no? Si es un stock, podemos volver hacia arriba y ustedes hacen la nominalización, que vuelve a ir a auditoría y a compras para que constaten la particularidad del caso y se les devuelve. Y si no, o sea, si es un expediente individual, directamente ahí ustedes coordinan con el proveedor la cirugía y con el servicio la fecha y se resuelve la necesidad del paciente. Pero, como les decíamos, no es ese el fin del expediente, sino que, o sea, quizás de alguna forma la mayoría de los expedientes del año pasado llegaron hasta ahí, pero es importante tener en cuenta
todo lo que viene después. Cuando armamos esto no los pusimos todas las oficinas por las que pasa, porque sabemos que los expedientes de pago pasan por muchas oficinas en el ministerio. Lo más importante es que ustedes tengan en claro que, bueno, ahora vieron que el circuito de pagos cambió, entonces todos los expedientes van a ir a auditoría, a la auditoría postquirúrgica con la documentación postquirúrgica. Es importante que, si los mandan a hacer los expedientes, el circuito postquirúrgico va en conjunto con el circuito de pagos. Es decir, ustedes se interviene al paciente o se entrega el material o lo que sea. Tienen la documentación postquirúrgica que, como ya saben, es la foja quirúrgica, el certificado de implante y los estudios postquirúrgicos. Eso, si no les llegó la CCO, lo cargan al expediente y se hacen un autopase para que ya quede ahí. Si la CCO con la documentación de pagos queda un par de días y no les llega y no les llega y no les llega, lo pueden mandar a mesa de entradas solicitando que le pidan al proveedor la entrega de la documentación para hacer el pago. Si ya les llegó la CCO, cargan todo, o sea, cargan lo postquirúrgico más lo de pagos y ahí lo mandan a la auditoría. Pero no manden documentación parcial, porque ahí es cuando se empieza a hacer lío, que va a la auditoría, el auditor lo pasa a compras no entiende porque falta la documentación, vuelve, o bueno, se empiezan a hacer caminos, después abrimos el expediente y hay 80 bases y no se entiende qué pasó. Entonces, siempre carguen toda la documentación antes de iniciar cada uno de los circuitos. Lo mismo corre cuando inician el expediente. Chequeen que esté toda la documentación del paciente para iniciarlo y para mandarlo a la auditoría, porque después, no sé, ocurre una eventualidad, hay que reclamar el expediente y no podemos reclamar un expediente que, no sé, le faltó la documentación de los padres del menor o le faltó el estudio prequirúrgico. Entonces, siempre chequeen que esté todo. Si hay documentación de más, se pone de más. O sea, más vale que sobre y no que falte. Entonces, ustedes ahí cuando tienen toda la documentación postquirúrgica y la documentación de pagos, lo mandan a auditoría lo va a volver a mandar a compras y, bueno, va a seguir todo su circuito de pagos hasta que les salga en algún momento, sale un orden en el expediente que dice DocFi, libramiento de pago, pago C41. Ahí, solo ahí, se puede dar por concluido el circuito del expediente de forma correcta, salvo que haya en algún momento sido dado de baja, ¿sí? Esto es muy importante. Si tienen dudas, obviamente nos pueden escribir al WhatsApp. Si les falta documentación o tienen algún inconveniente del circuito, nos avisan. Eso saben que pueden contar con nosotros. Por otro lado, les mandamos el otro día a través del grupo de referentes una planilla, porque bueno, un poco, o sea, como les decíamos, la idea es que los expedientes puedan ir en un circuito correcto y que no tengan que ir y volver. Y generar un mayor control sobre lo que tienen, sobre lo que pidieron y sobre lo que usan. Nosotros no les vamos a pedir que, no sé, cada vez que inicien un expediente se lo anoten en un Excel o en un Drive, pero sí que lo hagan en el marco de los stock. O sea, les facilitamos una planilla que es esta que se va a ver ahora. Ustedes, por ejemplo, tienen un stock aprobado, perfeccionado, entonces le ponen el número de expediente y la especialidad. No sé, completan, no sé, traumatología. Número de ítem aprobado. Y le ponen uno debajo del otro cada uno de los ítems que solicitaron y que tienen perfeccionados en el marco de ese stock. No sé, 1351, 1352, 1353, los van poniendo todos. Cantidad, cuántos pidieron, pero tienen que fijarse en la perfeccionada, la SPR, cuántos tienen que se les aprobó. Entonces, 1351, 40 unidades, 1352, 35 unidades. Y después, a medida que van usando esos expedientes, o sea, esos insumos que van generando expedientes de nominalización, ponen abajo. No sé, viene Pepito. Genero el expediente para Pepito, pongo ahí el número de expediente, pongo que se usaron 2 unidades del 1351 con fecha quirúrgica 2 de enero y después le agregan si tiene el circuito postquirúrgico y de pago y la fecha.
¿sí? O sea, pero traten de llevar esos controles. De hecho, bueno, es lo que les decía, sabemos que es mucho trabajo, no les vamos a pedir que lleven un registro de esta manera para todos los expedientes individuales, sí que, qué sé yo, de alguna forma se vayan organizando para poder hacer un control. Nosotros podemos reclamar los expedientes si se traban, ustedes tienen que tener la capacidad de saber en dónde está cada uno de los expedientes que ustedes generaron. A ver, de alguna forma, un poco a suerte de chiste interno, solemos decir que el Hospital Pena, que es uno de los más grandes, con más servicios, que más bancos ha tramitado el año pasado, día por medio nos manda un listado de todo lo que tiene en circuito y de todo lo que necesita agilizar. Y si ellos pueden, entonces todos podemos. Le pueden preguntar al Hospital Pena cómo hace. Pero bueno, es una forma de decir, ¿no?, que se necesita un compromiso sobre cada uno de los expedientes que se están tramitando, ¿sí? Porque son ustedes quienes tienen que saber dónde queda cada uno. Nosotros igual llevamos un control de eso, pero bueno, es entendible que quizás alguno quede en la cantidad de expedientes que son. Así que bueno, básicamente eso es un poco la forma en la que queríamos organizarnos, la forma en la que queremos trabajar con ustedes y que consideramos que puede ser más provechosa. Obviamente que si tienen alguna idea o si generaron alguna otra planilla o algún otro método o lo que sea y lo quieren compartir, nos pueden escribir y lo vamos haciendo circular. Y que bueno, como les decía, estamos siempre a disposición cuando tienen una urgencia, cuando tienen un problema, cuando no saben qué hacer con un expediente que volvió. Es cierto que a veces son difíciles de interpretar los requerimientos, pero bueno, no, o sea, ante la duda pueden consultar. Sí, reforzar que estamos en contacto con el resto de las áreas para... Sí. Nosotros tenemos, bueno, la mayoría ya lo debe saber, una planilla para los casos urgentes y eso todos los días se revisa, se está en comunicación constante con todas las áreas para que ningún pedido quede trabado. Pero bueno, también es cierto que funciona en alguna forma a demanda, entonces si ustedes tienen algún caso puntual que tenga o sea, que exceda los plazos normales, los expedientes hoy en día están saliendo en 15, 20 días, salvo que, o sea, los expedientes que más se demoran son porque en algún momento tuvieron un error, o sea, en la carga inicial de documentación, por ejemplo, en la solicitud. Pero si no tienen errores, cuando se mandan o sea, al principio, corren enseguida y están saliendo mucho más rápido que el año pasado, y eso que creo que la demanda está excediendo a la del año pasado. En eso, bueno, hay que ser muy claros. O sea, este año se incorporaron especialidades, se incorporó gente para trabajar y, o sea, hay un compromiso muy fuerte de que todos los expedientes salgan y de la forma más rápida y clara posible. Entonces, por eso quizás también este énfasis en pedirles, bueno, reforzar un poco el compromiso de seguir todos los expedientes para que no haya inconveniente en ningún momento y evitar también, o sea, siempre que salgan los pagos y que se hagan los postquirúrgicos, impacta directamente en no tener inconvenientes después con futuras entregas con los proveedores, ¿no? Como que no hay que perder de vista que es un circuito, que es una rueda, ¿no? Porque es un paciente, pero la semana que viene va a ser otro, y constantemente lo que se haga, bueno, impacta en cómo va a seguir funcionando. Respecto de eso, también tuvimos muchas consultas por los problemas con las entregas. Sabemos que hubo varios inconvenientes en ese sentido. Hay un protocolo nuevo específico para los casos en los que por motivos ajenos al hospital el proveedor no entrega el material o se entrega en mal estado. Ese está en intranet, ustedes en intranet tienen todos los instructivos y utilícenlo ante el menor problema, se contactan con nosotros, si nosotros no lo podemos resolver, se envía a la CCO. Bueno, está Constanza y Fer, están trabajando a sol y sombra y realmente, o sea,
no es en 5 minutos porque es físicamente imposible, pero se solucionan en el día. Entonces aprovechen que los canales existen y úsenlos, porque bueno, sabemos que no siempre existen, ¿no? Y en esta oportunidad están y hay un compromiso de trabajo permanente. Así que bueno, básicamente sería eso mi parte. Los dejo con Barbie un ratito y... Bueno, buenas tardes a todos. Por mi parte quería reforzar por ahí con lo que estaba hablando Juli de la documentación. Está en esta guía de consultas frecuentes, por ahí lo que queríamos era reforzar cuáles son los errores comunes y por los cuales muchas veces se traban los expedientes o ustedes nos consultan porque, por ejemplo, les devolvieron un expediente y no saben qué es la observación que les hacen o a dónde devolverlo. Es importante que lean la providencia, o sea, en donde se les devuelve el expediente, a veces por auditoría, puede ser porque no coincide el ítem de la prescripción con la solicitud. Eso es algo fundamental. Sí o sí debe coincidir el número de ítem con el número de ítem que figura en la prescripción con el que está en la solicitud. Muchas veces se pone por ahí la descripción y no se pone el número de ítem, y esto hace que por ahí se termine perfeccionando un expediente y a la hora de hacer la entrega no sea lo que se pidió porque no estaba claro. Entonces ahora es obligación que coincida. Si no coincide, se les va a devolver el expediente, se les va a pedir que el médico rehaga la prescripción o la solicitud y se vuelva a mandar a auditoría. Entonces es importante que para evitar esto ya el médico sepa que tiene que coincidir y que tenga a disposición el listado, obviamente ahora del 2023, para hacer los nuevos pedidos para cirugía o para stock, y bueno, que sepa lo que está pidiendo y que coincida y que el administrativo también, bueno, no tenga dudas. Así que bueno, eso es importante. Y bueno, cuando auditoría devuelve, siempre, si lo devuelve auditoría, devolver auditoría. Y en el caso de compras, que es el sector donde controlan la documentación, hoy estuvimos enviando, teniendo en cuenta el listado con el que trabaja compras, muchos expedientes que fueron devueltos al hospital por documentación faltante, por ejemplo, las solicitudes que no estaban asociadas a GEDEVA, que estaban pendientes, bueno, algunas negativas que no figuraba el nombre el del paciente. Bueno, todas esas cuestiones hacen que, bueno, se demoren los expedientes porque a veces el expediente es devuelto al hospital y el hospital no resuelve, entonces queda ahí trabado. Por eso le estamos haciendo un seguimiento nosotros, bueno, constante, pero bueno, la idea, como decía Juli, es que ustedes puedan tener un registro de todo lo que se pide y si el expediente no vuelve al hospital, o sea, es trabado, bueno, que puedan revisar y saber cuál es el motivo de devolución. Si tienen alguna duda, nos pueden consultar, porque a veces puede ser que no entiendan cuál es la devolución, por lo general es clara, pero bueno, si llegan a tener alguna duda, nos consultan, nosotros estamos en contacto con todos los sectores y bueno, si no lo sabemos, no le podemos dar una respuesta a nosotros, lo vamos a consultar. Pero bueno, es importante eso. Por ahí se les han devuelto expedientes el sector de compras y se lo devuelven a auditoría y la auditoría ya hizo su parte, ya auditó. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a auditoría dice, pero yo ya lo audité, o por ahí no se da cuenta, obviamente, y lo audita de vuelta. Entonces todo eso hace que se retrase un montón el circuito y bueno, la idea es evitar esto. Entonces, bueno, si me devuelve no sé, el expediente Milton, se lo devuelvo a Milton, no se lo devuelvo a auditoría. Prestar atención a eso y en vez de hacer una devolución rápida por tratar de resolverlo, prestar atención mucho en eso. Es muy importante. Sí. También en el instructivo van a encontrar los links para descargar las negativas, porque también estamos viendo que por ahí descargan las negativas de otro lado donde no figura el nombre del paciente. Entonces también para que sepan bien de dónde descargarlas, para que estén correctas, les vamos a añadir los links. Perfecto. Bueno, muy bien. Nachín.
No, sí, Barbie. No, para eso es lo más importante. Después nosotros les vamos a hacer llegar esta guía de consultas donde van a ver algunas cuestiones por ahí que siempre tienen dudas, si un paciente, por ejemplo, es extranjero, bueno, cuál es la documentación necesaria para algunos casos excepcionales o particulares que por ahí no están en el instructivo que está cargado en intranet porque son casos por ahí excepcionales. Entonces, bueno, como tenemos muchas consultas frecuentes con respecto a algunos casos particulares, bueno, lo pusimos para tratar de que ya lo tengan y bueno, evitar la confusión. Nada, cualquier cosa, obviamente, después cuando lo vean y bueno, nos pueden seguir consultando, pero es más que nada para ordenar y bueno, que estén atentos a todas estas cuestiones. Yo quiero decir una cosa importante que tuvimos como experiencia con el banco del 2022, que los pedidos, o sea, más allá de las urgencias, las solicitudes, sean de acuerdo también a la disponibilidad de los quirófanos, cada uno sabe según su servicio, porque el año pasado tuvimos la experiencia ya de dar de baja un montón de prótesis que salieron perfeccionadas y que no se operaron quizás por esos temas. También para tener en cuenta en este banco y que por ahí no pase lo mismo. No sé si Jime, si Consti quieren decir algo. Sí, ahí levantó la mano Jime Lau. A ver, ¿te podés desmutear, Jime? A ver, espera que se me... Jime, ahí está. Sí. No se escucha, Jime. Ahí está. Ahí está, se me había trabado la compu. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, yo quizás voy a aprovechar para hacer énfasis en algunas cositas que son lo que trabajo particularmente yo y bueno, que venimos charlando con todo el equipo de todos los sectores. Es importante, así como dijo Juli y Barbie, de los chicos, de tener una planilla y un seguimiento de los pedidos. Importante saber qué es lo que sucede. Si el paciente se operó, si no se operó, también en conjunto con lo que dice Sofi. El hospital no puede pedir algo que después no va a tener disponibilidad de quirófano o de anestesia o del equipo técnico para poder operar. Porque, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tener el insumo y no van a tener la capacidad técnica para poder operar al paciente, lo cual va a llegar un plazo que lo van a tener que dar de baja. Yo particularmente trabajo las bajas de las solicitudes de provisión perfeccionadas y me están llegando bajas de mayo, de marzo, de enero 2022. Bajas que el motivo de la baja es la no disponibilidad de quirófanos o de anestesia, cuando ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, es importante la planificación, sabemos las peculiaridades de cada hospital, que es difícil planificar por el tema de las urgencias, las prioridades, pero es necesario tener un nivel de planificación operativa. De esta manera nos va a permitir que el insumo que pedimos rara vez se dé de baja, tiene que ser algo excepcional. Por eso nosotros cuando hicimos el instructivo de bajas era algo, bajas excepcionales. Si nosotros pedimos algo es porque realmente lo necesitamos y lo vamos a poder ejecutar. La excepción puede ser complicaciones del paciente, complicaciones o que la fractura ya se consolidó, cosas específicas, pero el 90% de los motivos de baja son la no disponibilidad de quirófanos, de anestesia, de médico. Entonces, ¿para qué realizamos el pedido si después no vamos a poder responder la demanda? Y en caso que se haga el pedido y por circunstancias ajenas no se puede operar el paciente, ahí sí tramitamos después de los 3 meses la baja, siempre que esté perfeccionado. Cuando la baja sucede en un momento donde el expediente todavía no se perfeccionó, es decir, está en algunas de las distintas áreas, es importante hacer la comunicación oficial al sector donde tiene el expediente y avisar también a DPH para que podamos frenar ese expediente antes de que se perfeccione. Consideremos que el perfeccionamiento es la utilización del presupuesto. Nos comprometemos a utilizar un presupuesto de la provincia de Buenos Aires que después no se utiliza. Y hoy, y siendo febrero ya, estamos desafectando el presupuesto del año anterior por la no utilización de las prótesis.
Entonces, ese presupuesto o esos ítems se podría haber utilizado para otro hospital que quizás en el momento que hicieron el pedido no había stock. Entonces, es sumamente importante tener conciencia del tema de las bajas. Otro tema, entonces, vimos solicitud de provisión perfeccionadas que van a mí con el motivo de la justificación. Tiene que ser algo excepcional, que no se pudo la operación o alguna instancia de que el paciente estaba no operable, digamos. Después, cuando la baja es de un expediente que está en circuito, avisar con comunicación oficial y avisar a DPH para poder frenarlo cuanto antes y poder hacerles la devolución y que ustedes manden el expediente de bajas a Compras Pro, no a mi usuario. Yo solamente trabajo la de solicitud de provisión perfeccionadas. Y otro caso peculiar, que también es raro, es cuando dan las bajas de nominalizaciones. Las nominalizaciones es cuando ustedes tienen el stock, lo tienen disponible y es una utilización del stock para un paciente que llega de una urgencia o algo programado. Entonces, muchas veces dan de baja nominalizaciones porque el paciente compró la prótesis, porque tardó, pero en realidad eso debería ser inmediato, no debería suceder las bajas de las nominalizaciones, a no ser que se hayan equivocado en el insumo, se hayan equivocado en el código, eso sí puede suceder, pero no debería pasar que una nominalización se dé de baja porque el paciente compró la prótesis, porque nosotros las nominalizaciones y los stocks son justamente para poder resolver las urgencias y no tener que esperar el periodo de 15 a 20 días que sale el expediente de cirugía propiamente dicho. Por eso es importante hacer también una buena planificación del stock. Sabemos que es difícil planificar en los hospitales de la provincia, se ha hecho muchos años, confiamos en que todas estas actividades que estamos haciendo en conjunto con DPH, con la Coordinación de Política de la Salud y todo el equipo de prótesis es como el instructivo, es para poder facilitar. Queremos que esto fluya y que el paciente pueda ser operado. No queremos que nos llegue a fin de año expediente de mayo que el paciente no fue operado porque se consolidó la fractura o porque no teníamos quirófano. Es importante hacer una buena planificación. Y después, obviamente, siempre a disposición, yo hablé específicamente de las bajas, pero obviamente participamos todos, entre todos, en todo el circuito, las urgencias que necesiten, pero creo que eso es importante, frenar las bajas, frenar, digamos, el expediente cuando realmente es una baja necesaria y que las bajas deben ser excepcionales y, bueno, y justificar bien los motivos y siempre con la firma del director. Bueno, eso. Perdón, me quiero sumar, buenas tardes a todos y a todas también, me quiero sumar al pedido de Jime, hice hincapié en esto mucho en las reuniones y capacitaciones que hubo. Nosotros no queremos que ustedes entiendan de que queremos poner palos en la rueda y ponernos mega burocráticos, porque no es lo que queremos. Lo que queremos es que entiendan de que ustedes cuando hacen un pedido de prótesis, como dice Jime, afecta un presupuesto, afecta una prótesis, y hay un paciente atrás que se tiene que operar. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra capacidad es operar 40 pacientes, entre 40, 50 y 60 pacientes por mes, no hagamos 200 solicitudes de prótesis en un mes, porque vos vas a tener un paciente que nunca va a tener fecha de operación, que va a tener el insumo pendiente, el proveedor nos va a andar atrás. Entonces, nuestra idea no es ponernos burocráticos, sino que ustedes puedan organizarse un poco mejor. Hemos hablado con mucha gente de muchos hospitales, nos dicen que tienen comisiones de quirófano, bueno, mismo las comisiones de guardia, se juntan con los jefes de servicio, por ahí es también una buena función de los directores que puedan lograr, digamos, entre todos, juntarse, ver cómo se planifica para ese mes, para esa semana. Obvio que van a hacer pedidos de más porque los pedidos llegan y van a suceder, pero lo que nosotros estamos queriendo evitar es que se haga una inmensidad de pedidos de cosas que después no se pueden resolver, no solamente por el trabajo administrativo que implica. A mí me pasó que me habló el padre de una paciente que fue 4 veces al hospital para que la operen y las 4 veces se lo suspendieron. Entonces, tampoco podemos hacer eso con los pacientes porque todos están esperando su momento. Creo que el banco de prótesis puede servir no solamente para agilizar todos los plazos, sino también para que se empiecen a organizar de una forma
justamente un poco mejor, que empiecen a conversar entre los servicios, incluirse las diferentes comisiones, los directores, que sea, digamos, algo más participativo para que todos después podamos lograr lo que queremos, que es operar cuanto más pacientes sea posible. Ese es nuestro fin de todo esto, digamos. Nada, me quería sumar a eso ya que Jimé estaba con ese tema. Acá Ezequiel Fernández, no sé de qué hospital, dice, con respecto a no pedir el implante por el hecho de no tener la capacidad para operarlo, eso para el médico es imposible, porque si el profesional hace un diagnóstico y no le hace el pedido, la culpa de que el paciente no se cure es del médico. Entonces el profesional al hacer el diagnóstico e indicar el tratamiento quirúrgico, tiene que hacer el pedido igual. Después, si no se puede operar por falta de infraestructura, anestesia o módulos quirúrgicos, ya pasa por otro lado. Pero el profesional hizo todo a su alcance para mejorarle la salud al paciente. Sí, pero tenemos el insumo y no se puede operar. Tampoco resolvemos la patología del paciente, que es lo que nosotros queremos claramente, de PH y todo el equipo de banco de prótesis quieren que el paciente se opere. Entonces, nadie dice de no hacer el pedido porque el paciente lo necesita, pero también es ser consciente qué sentido tiene hacer un pedido si después no lo puedo operar y no le puedo resolver su salud, digamos, que ese es el objetivo último. Entonces, por un lado, cubrimos al médico que se cubre porque hizo el pedido y tiene el insumo, y el insumo está parado y el paciente no resuelve su patología, lo cual también no tiene sentido para el objetivo de nuestro trabajo de salud pública. Entonces, hay que ser conscientes y por eso se requiere una planificación, una capacidad de poder calcular la capacidad de operación, de la capacidad operativa de cada uno de los hospitales. Creo que, perdón, creo, Sí. Sofi, que esto por ahí habría que trabajarlo, cuál es el punto intermedio, ¿no? Entre pedir y no usar, y no pedir porque no se puede operar, ¿no? Como que cada uno de los hospitales empieza a hacer un trabajo de planificación y de capacidad operativa, digamos, porque no, tampoco tiene, yo entiendo que el médico tiene que resolver la patología y tiene que pedir el insumo, pero ¿qué hacemos con el insumo si no hay capacidad operativa para operar? O sea, estamos usando el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para un insumo para que esté parado 8 meses y el paciente no se opere. Entonces, ir viendo, nadie dice de un día para el otro, pero ir trabajando la planificación de quirófanos, anestesia. Eso es importante. Si no, tampoco, Sí, que es o bastante sea, tenemos el dinámico, insumo, Jimé, pero Hola. todo eso. ¿cómo? Sí, No, si querés yo en base a eso y teniendo en cuenta, pues nosotros también, o sea, la idea es ir visitando todos los hospitales y hacer la capacitación y ponernos de acuerdo y también ver del otro lado qué es lo que está cuál es el pasando. estado de situación. La idea es a partir de este mes, a partir de febrero, ir visitando todos los hospitales. Bueno, nosotros ya tenemos por ahí un listado con los primeros, pero la idea es recorrer toda la provincia con el equipo. Bien. Ahí nosotros estamos viendo en el Hola. chat que tenemos... Sí. Hola, buenas. Perdón, Elmer del Hospital de Moreno, de traumatología. Sí. ¿Cómo andás, Escuchando Elmer? ahí lo que Contame. están planteando, el tema de la planificación y de la organización del equipo quirúrgico, de organizar la cirugía de los pacientes, es muy difícil como médico tratante no pedir un material, lo tenemos que pedir igual. Ahora, si el paciente no se opera por X o Z motivo, nosotros lo tenemos que hacer a términos médicos legales. Si el hospital no tiene las condiciones para resolver o darnos un turno quirúrgico, eso es otro problema que lo tendrán que tratar, me parece, desde la parte de dirección y por ahí ministerio. Pero la verdad que nosotros estamos en la obligación, como médicos tratantes, de pedir el material a los pacientes que son o que tienen diagnóstico quirúrgico. Si el paciente no se opera, se hará de baja respectivamente en el tiempo que corresponda. Eso es lo que por lo menos nosotros estamos manejando y es la determinación que tomó, por ejemplo, el Servicio de Traumatología de Moreno. Gracias. ¿Alguien quiere?
No, un poco lo que estábamos y lo que decía Sofi recién, o sea, nosotros estamos haciendo una gran base de datos en el cual podamos hacer el seguimiento de todos los expedientes, de en qué instancia están, y la idea es contrastar todo eso con la información que ustedes facilitan sobre las capacidades operativas y de quirófano. Entendemos que es algo dinámico, que tiene que ver con también las urgencias, las disponibilidades. Perdón, que son cosas que van variando momento a momento, incluso hospital a hospital y servicio a servicio. Simplemente quizás lo que se dice es un poco lo que venimos hablando desde el principio, que haya un compromiso y una razonabilidad en los pedidos, no por una cuestión de que, o sea, a ver, ustedes imagínense, y ya lo saben, que el banco de prótesis, este programa del que hacemos parte todos, busca llevarle la prótesis a aquellas personas que no tienen obra social y que son siempre las más postergadas por todos los sistemas de salud. Entonces, acá se le está dando la oportunidad y las facilidades para resolver esas necesidades. Obviamente que no estamos diciendo que si tienen 40 turnos de cirugía al mes, solamente se generen 40 necesidades, porque jamás, o sea, la política va en el sentido opuesto, en tratar de incluir y de llevarle la solución a la mayor cantidad de personas posibles. Pero el inconveniente que estamos teniendo y que estamos contrastando es, bueno, el lado B, digámosle, que es que cada vez que se solicita algo para un paciente se genera un giro de presupuesto y se genera, o sea, a ver, la provincia compra un stock general que después se divide entre todos los hospitales. Adjudicar 20 marcapasos a un hospital y 10 a otro de acuerdo a las necesidades y a las características de cada uno, si había 30 marcapasos en total, significa que si viene un tercer hospital y necesita y se adjudicaron 20 y 10, ya no hay. Si bien se vuelven a abrir las compras, y obviamente es un ejemplo esto figurativo, es un poco para que ustedes entiendan capaz lo que estamos diciendo, que, a ver, si el paciente tiene una característica que estamos ahora arrancando febrero y su cirugía puede esperar abril, bueno, la solicitud no sé, o sea, la pueden iniciar, puede ir corriendo el expediente y ya saben y nos avisan que ese paciente se va a operar en abril, entonces el perfeccionado saldría más cerca de esa fecha. Eso es lo que estamos tratando de generar, ¿no? Y además que se incluyó en el sistema ahora la fecha probable. Claro, o sea, no es que queremos que no generen solicitudes, al contrario, o sea, la política y el programa busca llevarle solución a gente que históricamente estuvo postergada y que no tenía capaz la capacidad de adquirir un insumo. Bueno, la provincia lo está haciendo de forma rápida, lo está haciendo muy a conciencia, pero lo que no queremos que siga pasando es lo que pasó hace un mes. O sea, ustedes tienen que ser conscientes de que hace un mes de repente tuvimos que bajar muchísimos expedientes, o sea, no podríamos poner un número. Por eso creo que lo que está diciendo, que lo que dijiste vos en referencia a lo que agregaron en el expediente con la fecha probable de cirugía, ahí ustedes pueden ir como manejando un poco más ampliamente la situación como para después no darle de baja, ¿no es cierto? Claro. Sí, también tengan en cuenta que siempre pueden, digamos, si tienen el quirófano completo de acá a mayo, pueden también derivar los pacientes. Sí, nosotros tenemos, tenemos los listados de los stocks que tienen disponibles, entonces también si les llega una urgencia y no tienen claro, el tema son las urgencias. También nos pueden consultar a nosotros y decir, che, mirá, que hay un hospital que está, no sé, a 5 kilómetros y también tienen ese insumo. Entonces, para no generar una solicitud que después se va a terminar frenando el expediente, sepan que también pueden consultarnos a nosotros para poder hacer alguna derivación en caso de que no tengan disponibilidad de quirófano. Bien, vamos a ir contestando algunas preguntas porque estamos con poco tiempo. Lo que los chicos me referían recién es que cualquier consulta no dejen de comunicarse con el equipo de prótesis de la DPH. Sobre eso, utilicen solamente esa vía de contacto. Está el WhatsApp, estamos casi todo el día atrás de ese teléfono.
salvo casos excepcionales, o sea, siempre el primer contacto tiene que ser nuestro teléfono. Nosotros no somos amarretes y vamos a derivarlos a las otras áreas, incluso Constanza muchas veces los atiende, o Jime, o Sofi, o quien sea, pero siempre que la primer vía de contacto somos nosotros. Ahí lo estamos poniendo en el chat. Porque bueno, sabemos a quiénes derivarlos, si no terminamos molestando además a personas que también tienen otras responsabilidades y otras actividades y que capaz no son la indicada para resolver el caso puntual. Bien, entonces, ahí las chicas están anotando en el chat el contacto para el WhatsApp, para todas aquellas dudas y consultas. Vamos a contestar algunas en particular del chat de este conversatorio. Esta charla va a quedar grabada y si ustedes quieren después lo que le vamos a pasar es el instructivo del organigrama. Bueno, acá ella que es más mala dice que si quiere y si no quiere también. Bueno, Leonel nos dice, los insumos que no están en el listado del banco de prótesis lo tenemos que pedir por CIPACH. Perfecto. Este año nos están haciendo enviar el expediente electrónico para auditar el pedido, previo a todo el proceso de compra, pero a la misma bandeja que mandamos los pedidos del banco de prótesis. ¿Eso es correcto? Sí. Sí. La auditoría de CIPACH es la misma auditoría en primera instancia que el banco de prótesis. O sea, todos los pedidos, los insumos que no estén en el listado del banco, se piden por CIPACH. O sea, se carga la misma documentación y se envía al buzón de la auditoría. La auditoría luego se los devuelve. Si realmente ese insumo no está en el banco, les va a decir que se autoriza la compra por CIPACH, les devuelve el expediente y ustedes ahí inician el circuito por la compra por CIPACH, el extra presupuesto, etc. Si tenés alguna otra duda, Leonel, con respecto a esto, nos podés consultar. Pero bueno, la auditoría es correcto, se envía a la misma auditoría del banco. Está previsto que los médicos entiendan todo esto. Bueno, es una función específica de los directores que sabemos que están haciendo una gran tarea de hacer entender a todas las partes. La planificación es fundamental. El perfeccionamiento de nuestros pedidos y demás es dinámico, así que ante un montón de errores que podemos llegar a tener, nosotros lo vamos perfeccionando. No, y quizás si hay algún problema con el servicio, lo que les decíamos antes, nos pueden avisar y hacemos una capacitación específica. Perfecto, claro. Supongo que David debes pertenecer al equipo administrativo de pedidos de prótesis, que nos refiere que el 99% es pedido de los médicos. Está muy bien que sí, haya una prescripción médica, tiene que ser el 100% la prescripción. Pero bueno, es cuestión de tener una planificación con el eje puesto en ustedes, los directores ejecutivos, asociados. Sabemos y somos conscientes de todas las variables, de los equipos técnicos, de los quirófanos, de los anestesistas, pero bueno, tenemos que ir viendo, esto es para nosotros, para la provincia, para la salud pública, es un hito tener el banco de prótesis. Ahora tenemos las prótesis y tenemos mucha demanda contenida, ya sea por la pandemia o por todos los problemas que ustedes nos vienen diciendo, pero bueno, vamos a seguir puliendo todo esto. Bueno, a ver. La de Alejandra. La de Alejandra. ¿Cómo se hace cuando un paciente es operado de urgencia con material de stock y al momento de auditar registra obra social vigente? Bueno, eso hay que tratar de reducirlo al máximo porque el banco, específicamente para pacientes que no tienen obra social, entendemos que a veces ocurre. Siempre que detectan un caso así, comuníquense porque se va resolviendo caso a caso. La idea es generar de alguna forma la devolución del insumo por la obra social o a través de SAMO, se van generando circuitos específicos, pero bueno, cuando tienen esa situación avisen y en la medida de lo posible evítenla. Si saben que el paciente tiene obra social, no corre por el banco. Hay algunos casos de gente que tiene monotributo con obras sociales que capaz no dan respuesta o cuestiones así.
siempre la persona se puede dar de baja de la obra social para entrar dentro del banco si tiene un problema. Y bueno, o sea, es lo que decíamos, los casos esos los podemos ir viendo caso a caso y se pueden comunicar con nosotros. Incluso se puede generar una articulación con la obra social. Bueno, se resuelven, todos esos casos se resuelven. Quería responderle a Alejandra, que estaba consultando por la fecha de cirugía. Cuando ustedes cargan la solicitud, se pone una fecha probable. Cuando se trata, obviamente, de tratar de cumplir con esa fecha, y cuando ustedes realmente hacen la cirugía, se modifica y se pone la fecha de cirugía, en la fecha que se operó el paciente. O sea, una cosa es cuando se carga la solicitud, la fecha que se pone, después se puede llegar a modificar. Obviamente se trata de operar en esos plazos, pero bueno, se puede modificar, o sea, la deben modificar cuando realmente se hace la cirugía, se pone la fecha real de cirugía. Bueno, sí, acá el problema evidentemente es digamos que no hay un nexo entre el que toma el pedido, que serían los administrativos, y los médicos que hacen el pedido. Por eso reiteramos, quizás volvamos a juntarnos con Juan o con Agustín, con los directores, para ver la manera de hacer la planificación más óptima posible para después no dar de baja. Pero bueno, sé el reclamo de ustedes, porque ustedes son los que ejecutan esos pedidos. Bueno, a ver, un poquito más abajo, sí. Cuando tienen algún caso excepcional, creo que ahí Valeria estaba mencionando, cuando son cosas muy particulares, consúltenos, porque a veces no hay un protocolo específico, sino que hay que armarlo o ver de qué manera solucionarlo, pero son cosas muy particulares que, bueno, las tenemos que tratar caso por caso porque no es algo general. A ver, del San Juan de Dios. Jimena, una consulta. Los servicios de electrofisiología y CCB tienen inquietud acerca de cirugías urgentes que necesitan la prótesis y no pueden esperar la autorización de la auditoría prequirúrgica para utilizar el material. En estos casos, lo lógico sería usar el material sin que medie la autorización y luego enviarlo a la auditoría postquirúrgica, ¿verdad? Todo tuyo, Jimé. En realidad, lo que tendría que tener el servicio de San Juan en función de esta necesidad de urgencia es un stock de esos insumos y hacer la nominalización en tiempo y forma. Y en caso de ser urgente, es reclamar a DPH para que nosotros podamos tener la autorización el mismo día por parte de los auditores para que puedan operar tranquilamente. Obviamente, son casos de urgencia y a veces vamos viendo cada caso particular y si es necesario se utiliza la prótesis y después se hace la nominalización. Pero la idea es siempre tener la autorización previa de la prequirúrgica. Por eso es importante que si son situaciones de urgencia, se puedan tener en stock para poder resolver esas situaciones y que la nominalización sea inmediata. Y en caso que haya un retraso en la auditoría prequirúrgica, a través de DPH lo podamos apurar. Y en el día se hace y sale, porque después pasa a compras pro, controla la documentación rápido y se vuelve con la autorización. Hola, Jimena. Sí. Hola. Mi nombre es Jimena, del San Juan de Dios. ¿Qué haces, Jimena? Yo hice la consulta. Sí, sería tienen en stock en realidad. Cirugía cardiovascular tiene válvulas. Electrofisiología me hizo la consulta por marcapasos. Y lo que me planteaban es eso, que lo tienen en stock y que no pueden esperar la autorización de la auditoría prequirúrgica porque el paciente corre riesgo de muerte. Fue así lo que me dijeron. No, obviamente. A ver, cuando son estas situaciones, obviamente que le vamos a dar prioridad a poder resolver la patología del paciente, siempre y cuando también poder verificar que no tenga obra social. Entonces, cuando ustedes manden el expediente, ya es casi seguro que va a estar aprobado y ya mandan el postquirúrgico y se puede hacer todo completo. Obviamente no vamos a retrasar resolver la patología del paciente por esto, pero sí saber que si es una nominalización y la necesitan urgente, se puede a través de DPH, la podemos gestionar para que
el prequirúrgico en tiempo y forma. Y es claro. importante también que cuando mandan el expediente de nominalización, cuando hacen el pase, pongan, la primera palabra que tiene que aparecer en el pase es nominalización, porque eso permite también a los auditores saber que seguramente es una urgencia o que tienen el insumo. Entonces ellos saben ya cuáles son los expedientes de nominalización y seguramente le van a dar prioridad a eso. Habíamos hablado con Constanza de que a ellos les aparezca la palabra nominalización. De esa manera ellos van a poder resolver más rápidamente esos expedientes para que salgan con urgencia. Pero obviamente, si es un sábado a la noche, llega un paciente, obviamente se opera, verificando que el paciente realmente no tenga obra social, se opera y después hacemos todos los papeles. No vamos a dejar de lado la necesidad y urgencia del paciente por esa situación. Pero bien sabemos que te iba a preguntar eso, porque también fue una consulta que a veces surge en un horario en el que los administrativos no estamos y ustedes tampoco están a disposición y necesitan resolverlo porque, nada, el paciente está inestable o lo que sea. Sí. Bien, perfecto. Así, gracias. Claro, un poco lo que decíamos recién, respetemos las vías de contacto, o sea, el equipo de prótesis de DPH, la forma en la que ustedes tienen que referenciarse es DPH, ¿sí? Entonces las consultas y esta clase de urgencias vienen al equipo de DPH, sea el número nuestro o a Sofi. Trabajamos 24/7, estamos para las urgencias, nadie se va a la casa si quedó algo pendiente. Por eso, si nosotros estamos 24/7, yo espero entender que el hospital también está 24/7 para la urgencia, porque, o sea, nosotros estamos abiertos a responderle y a contestarle cualquier tipo de consulta, si es una diaria o si es una urgencia más. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando es lo que Jimé un poco les decía, pero referéncienlo todo al teléfono o a través de Sofi si es una cosa que es extremadamente irrisoria y urgente. Pero lo que les decía Jimé, las nominalizaciones en el día salen, hay que reportarlas como urgente, hay que pedirlas y la vía es el teléfono. Sí, te hago una consulta. A ver, un segundito que está Sofía. Sí. No, que es súper importante que tengan stock, o sea, sobre todo los hospitales que manejan por ahí muchas más urgencias con respecto a sí, por ejemplo, en San Juan. Sí. Disculpame, disculpame, te hablo del Hospital San Martín justamente por un tema similar. Del Banco Nuevo nos perfeccionaron una solicitud del Banco de Electrofisiología, unos cardiodefibriladores, hicimos la solicitud de stock, pero hablamos con el proveedor y nos dijo que no nos va a entregar el stock, que va a ir entregando a medida que vaya demandando por paciente. El tema es que nosotros lo necesitamos en stock en el hospital porque por ahí llega un paciente hoy que requiere ponerse el material hoy o mañana a primera hora. Y claro, el paciente se puede infartar en el medio, lo que fuera, y si el proveedor no llega a traernos el material, ¿qué hacemos? Perdón, Bueno, respecto a eso, perdón que interrumpo, nos tienen que avisar a nosotros porque el pliego contempla estas situaciones. Si bien nosotros este año cambiamos el procedimiento de pago de los stocks, hay insumos en los que nosotros dejamos detallados por el pliego que se justifica que el proveedor entregue todo y se paga todo el stock. Entonces, háganos llegar a nosotros a través de los chicos de DPH o una comunicación oficial a Fernanda Crespo y nosotros lo tratamos con el proveedor porque ellos no se pueden negar a entregar esos insumos que sabemos que son, digamos, de urgencia extrema. O sea, no es que podemos esperar a que ellos reciban la notificación o el mensaje de entregar las cosas. Así que eso hacernos llegar bien con número de expediente, de solicitud, de proveedor, todo, y nosotros hacemos el reclamo y hablamos con ellos. Bueno, listo, dale, ahora lo mando por mensajito entonces. Gracias. Bien, si les parece, por ahí Perdón. las actividades, 2 minutos pues, por WhatsApp. Sí, Lillilla, cómo no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. El tema de lo que decía esta compañera es hace un par de semanas atrás, o 3, después del anterior Zoom que hicimos, que Constanza les dijo que estaban los jefes de servicio
que cualquier cosa me preguntaran a mí, en un momento de la mañana, 10 de la mañana, tenía acá los 2 cirujanos cardiovasculares con un paciente que se le estaba haciendo una ablación y que hizo un paro, que hubo que ponerle un marcapaso transitorio estando bajo la anestesia, y había un marcapaso que entonces había que ponérselo. Yo la terminé llamando a Fernanda, diciendo Fernanda, porque estamos en hospitales de San Martín, nosotros, donde la emergencia, a ver, a veces no te da ni para llamar. Esto me parece que lo tienen que tener en cuenta. Bueno, esa mañana, y ahí la llamé a Fernanda y se le puso marcapaso al paciente. También me genera la duda con respecto al tema de obra social. Ese paciente, le estás haciendo una ablación, te hace el paro, ponele que tenía obra social, en ese momento tenés que resolver, porque lo teníamos en el quirófano bajo anestesia. Es un tema que también nos enfrentamos. Y finalmente, para terminar, pero digo, esto lo tiro como para pensar en hospitales donde nos manejamos con emergencias, que es necesario que tengamos un mecanismo, un stock, ver bien, porque la verdad que son emergencias en serio, ahí, es segundos donde hay que tomar decisiones. Y por otro lado, quería consultar, siempre molesto con lo mismo, si se va a ampliar el banco. Ayer la fono del servicio de otorrino me preguntaba por implantes cocleares y audífonos. Yo busqué y de eso no encontré nada. No sé si busqué mal. No, está bien. Bien, era Los eso. audífonos quedaron fracasados por precio en la licitación anterior. De todas formas, ahora el lunes abre el segundo llamado con todos estos insumos que quedaron desiertos y fracasados. Así que roguemos que podamos adjudicarlos y tengamos más insumos, son 500 más, no son solamente lo que es otorrino, porque muchos nos dicen que ven insumos del año pasado que en este no están. La mayoría que lo que nos pasó fue eso, quedaron fracasados por precio, pero bueno, ahora hay una nueva apertura el 6. Respecto de lo de las urgencias, yo quiero que quede bien en claro algo. Si el paciente se muere, se opera. No importa la burocracia, no importa la nominalización, no importa la auditoría. Si el paciente te hace un paro y lo tenés acostado en una cama abierto, se pone el insumo. Eso no entra ni en discusión, digamos. Nuestra idea es, obviamente, que entre todos prioricemos al paciente que no tiene cobertura social, que como decía bien Jimé hoy, siempre fueron los desplazados lamentablemente. Ahora, si vos tenés un paciente que tiene obra social, que no la tiene, que lo que sea que suceda y se te está muriendo en el hospital, se opera. Después vemos, si tiene obra social, bueno, haremos el reintero. Si se hizo tarde la nominalización, bueno, lo tendremos en consideración. O sea, los auditores, sobre todo de lo que es hemodinamia y todo lo que es cirugía vascular, inclusive electro, ellos ya tienen en contemplación estos, digamos, estos casos y hacen mucho directamente la auditoría postquirúrgica, porque entienden de que si vos tenés el paciente en el hospital ya en condiciones que no podés esperar ni un segundo más, se opera. Eso les tiene que quedar a todos re claro. No es nuestra idea ponernos en la abanderado de la burocracia y que se te mueran todos los pacientes en el hospital. Eso no, se opera y bueno, después veremos cómo se resuelve en el momento. Lo que sí, ustedes tienen que reforzar un montón en las áreas y en las personas que realicen las cirugías es en el cuidado del certificado de implante, de los stickers, etcétera, que mínimo les pedimos eso. Entendemos que la foja quirúrgica se hace en el momento de la cirugía, que el certificado de implante el proveedor lo tiene que presentar. Nosotros ya hablamos igual con los proveedores y les explicamos esto porque sabemos que hay un montón de problemas con el tema de los stickers, pero eso sí por ahí hay que hacer mucho hincapié porque nos llegan muchas consultas de uy, se perdieron durante la cirugía, no sé, cualquier cosa. Bueno, listo, nosotros somos, digamos, abiertos a, bueno, entendemos que esto sucede y que se opera aún sin autorización y lo respetamos porque sabemos que lo que es más importante acá es la salud del paciente. Ahora, tratemos de reforzar, yo sé que es difícil, sé que hay un montón de resistencia a la parte administrativa, pero bueno, el banco de prótesis es algo nuevo que vino a innovar un poco la salud pública porque hay cosas que se esperaban meses y años y ahora lo tienen en 15, 20 días. Entonces, esto va a generar inevitablemente un cambio en todo, en las organizaciones de los hospitales, en las funciones de cada persona. Sí.
¿Qué tal? María Laura, del Hospital Gutiérrez te habla. Tengo una consulta. Cuando trabajábamos los bancos de prótesis del hospital y se pagaba también contra insumo utilizado, lo que pasaba en general era que el proveedor entregaba el certificado de implante de forma conjunta con la factura en ese momento. Entonces, yo lo que pregunto es, porque ahora lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, es que nos faltan un montón de certificados de implante y que el proveedor dice que no los encuentra y que estamos dando vuelta con un montón de expedientes que están todos terminados y lo único que le falta son los certificados de implante y no es una responsabilidad ni nuestra desde lo administrativo ni desde el servicio porque es algo que el proveedor se lleva. Entonces, digo, en el circuito, ¿no sería más cómodo que el certificado de implante se entregue junto con la factura? Y después vaya todo a auditoría postquirúrgica, revisen lo postquirúrgico y después vaya el pago. Te lo pregunto como una alternativa. Sí, está bien y yo lo puedo plantear. Yo lo poco que entiendo, la verdad es que no soy médica y nunca estuve en un quirófano, pero es porque me lo explican los auditores, es que el certificado de implante es medio que se lo tiene que firmar la persona que recibe el insumo o algo así es lo que ellos me explicaron. Por eso, digamos, nosotros lo pusimos en ese momento. Pero igual Claro, se lo lo que puedo pasa es que plantear. el médico firma que recibió todos esos implantes y que se Pero el fueron poniendo certificado se pero lo después está la bien. copia se la lleva a la ortopedia, firmada por el profesional. Claro, Entonces, de todas si no, formas, no hay sí. una fotocopiadora para sacarle una fotocopia y tener un Claro. respaldo, Un duplicado. ponele. ¿Me Con un explico? duplicado se solucionaría eso. Constancia y María Laura, nos estamos quedando sin tiempo en el canal de PH porque no sé, tenemos un tiempo acotado. Sofi quería hacer un cierre. Sí, para dar un cierre con respecto a las dudas que fuimos viendo y que muchos consultaban sobre, bueno, entonces no pedimos más o cómo hacemos, o que un médico legalmente no puede no pedir. Nadie está diciendo eso, todo lo contrario, o sea, se creó un banco para garantizar un derecho que venía desde hace años, o sea, los servicios estaban negados a pedir una prótesis porque la provincia nunca cumplía. Hoy tenemos un banco a disposición. La idea es ir resolviendo las cuestiones con el ejemplo del año pasado, con que fue, digamos, fue la prueba piloto. Hoy es ir mejorando las situaciones para poder seguir con estos bancos por mucho tiempo más. Entonces, la idea es no dejar de pedir las prótesis, sino entre todos los servicios vamos a ir nosotros, es ir mejorando por ahí las planificaciones y que la persona que se puede operar de acá a 3 meses, la prótesis se pide de acá a 3 meses, sabiendo que hoy en día en 15 días la tienen. Entonces, la idea es mejorar esa parte, no que no se pidan las prótesis, porque creo que desde los hospitales, los servicios y sobre todo el ministerio lo que quieren es garantizar un derecho y que la persona pueda operarse. Si no tiene obra social, tiene cobertura de salud pública. Entonces, eso por ahí es para dar un cierre y bueno, estamos a disposición, cada duda, cada consulta y nos vamos a estar viendo pronto en cada visita a los hospitales. Les agradecemos y les pedimos disculpas si quedaron algunas preguntas sin responder. Y ya para finalizar, acuérdense el contacto de WhatsApp y que esta gente está los 7 días, las 24 horas a disposición de ustedes para que la salud pública sea un éxito. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chao, compañeros.